¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre los alegatos de apertura. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre el concepto o definición de alegatos para posteriormente referirnos de una forma específica a los alegatos de apertura. En este sentido, hablaremos sobre los parámetros de los alegatos de apertura, así como la estructura de los mismos. Y en este sentido, conforme a la obra de Ernesto Galindo Cifuentes, podríamos definir a los alegatos en general como aquellos argumentos expresados por las partes a través de sus abogados con los que tratan de convencer al juez que con las pruebas ofrecidas y desahogadas, acordes con las disposiciones normativas, se demostrarán sus pretensiones. En este sentido, podríamos mencionar que los alegatos se refieren a los argumentos lógico-jurídicos expresados por las partes a través de sus abogados. ¿Por qué a través de sus abogados? Porque pues son estos quienes cuentan con los conocimientos técnicos en materia jurídica para expresarle al juez los motivos por los cuales tiene que absolver o condenar en el juicio de que se trate, en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, familiar, etc. Entonces, estos abogados, toda vez que cuentan con esos conocimientos, toda vez que son peritos en derecho, pues podrán construir o tendrían que construir de una forma eficiente estos argumentos y obviamente para ello se tendrán que basar en las pruebas que fueron ofrecidas y desahogadas en el juicio, tanto por la parte actora como por la parte demandada, las pruebas ofertadas por la parte que acusa o por el imputado, por ejemplo, en materia penal, ya que estas pruebas representan el elemento esencial de la sentencia que puede emitir el juzgador, ya que las pruebas servirán para demostrar la procedencia de la acción o bien acreditar las defensas de la parte demandada, por ejemplo. En consecuencia, los abogados rescatarán los elementos que beneficien a los intereses de su representado relacionados con el desahogo de las pruebas para construir sus alegatos. Muy bien, y en este sentido hay que tomar en consideración que los alegatos los podemos clasificar en dos, los alegatos de apertura y los alegatos de cierre o de clausura. En este video nos abocaremos al análisis de los primeros, es decir, los alegatos de apertura. Y en este sentido, pues, estos alegatos se presentan al inicio de la etapa de debate, antes de que comience el desahogo de las pruebas, durante la audiencia que se lleve a cabo para tal efecto. Y estos alegatos servirán a las partes para presentar su teoría del caso. En este sentido, pues el abogado que se encargue de construir estos alegatos, de presentar esta teoría del caso, precisamente debe conocer en qué consiste una teoría del caso y que básicamente está estructurada por tres elementos: el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. Bueno, pues entonces el abogado, ya sea de la parte actora, de la parte demandada, el abogado de la parte acusadora o de la defensa, aprovechará esta oportunidad relacionada con los alegatos de apertura para presentar su caso, para presentar esa teoría en la cual va a estructurar estos tres elementos de una manera lógica a fin de presentarle al juez la manera en que van a llevar a cabo o la manera en que se va a desenvolver su defensa o bien la manera en que pretende acreditar su acción. Ojo, tomando en consideración que aún no se han desahogado las pruebas, que apenas va a comenzar el debate. Por lo tanto, pues es prudente que el abogado, en este caso, asuma un compromiso hacia el futuro, es decir, que asuma el compromiso de acreditar la procedencia de la acción o bien acreditar sus excepciones o defensas con motivo de las pruebas que serán desahogadas en el futuro. Muy bien, y en este sentido vamos a tener que los parámetros de los alegatos de apertura son los siguientes: se deben presentar los hechos con claridad y su relación con el derecho, sin hacer conclusiones. Entonces, los alegatos tienen que ser manifestados en relación a los hechos con claridad.
que no exista duda sobre los hechos, valga la redundancia, que está exponiendo hacia el juzgador, porque toda vez que se expresan de manera verbal, debe existir un grado de persuasión del abogado hacia el juzgador, y esa persuasión la va a lograr siempre y cuando exista claridad por parte de la parte expositora, es decir, del abogado que está llevando a cabo la exposición de esos alegatos en cuanto a la narración de los hechos. Y también, pues, para generar un cierto grado de convicción en el juzgador, pues es importante que el abogado logre relacionar estos hechos con los preceptos jurídicos que resulten aplicables, con aquellas normas abstractas que resulten adecuadas para ser aplicadas al caso concreto, pero sin hacer conclusiones, porque ya lo decíamos, el abogado tiene que asumir un compromiso hacia el futuro, es decir, acreditar con las pruebas esos hechos que está narrando en los alegatos de apertura, pero pues si desde este momento el abogado ya está haciendo conclusiones, pues podría generar esto un impacto negativo en el juez. Es decir, ¿cómo es que yo ya estoy generando una conclusión si ni siquiera se ha llevado a cabo el desahogo de las pruebas, por ejemplo, testimoniales o periciales? Entonces, lo recomendable es evitar las conclusiones y narrar con claridad los hechos y la relación de estos hechos con los preceptos jurídicos aplicables. También, como decíamos, el abogado expositor de estos alegatos de apertura debe asumir el compromiso de demostrar su teoría del caso con las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas durante el juicio, porque tal vez el abogado podría contar una excelente historia, podría ser un gran orador en cuanto a la narración de los hechos, pero si carece de los elementos probatorios para demostrar la veracidad de esos hechos, pues entonces no tendría ningún sentido la exposición de la teoría del caso. En consecuencia, el abogado, desde que formula los alegatos de apertura, debe asumir ese compromiso para demostrar los elementos de su teoría del caso, específicamente el elemento fáctico que se refiere a los hechos narrados en esa teoría del caso. Y pues además, como ya decíamos, se debe reservar opiniones para evitar ese impacto negativo en el juez, en el sentido de que el abogado está asumiendo conclusiones que todavía no han sido acreditadas durante el juicio. Lo idóneo es formular conclusiones una vez que se han desahogado las pruebas durante la audiencia. Ahora, tomando en consideración todo lo que hemos expuesto hasta este momento, podríamos decir que la estructura de los alegatos de apertura es la siguiente. En principio, el tema de la teoría del caso, es decir, el expositor debe referir el asunto acerca del cual se propone decir o transmitir algo. Por ejemplo, este es un caso que se trata de legítima defensa, este es un caso que se trata del incumplimiento de un contrato, este es un caso que se trata de la patria potestad. ¿Esto qué significa? Que hablando como una generalidad, hay que ubicar al juez aunque por supuesto el juez lo sabe porque cuenta con el expediente y sabe qué tipo de asunto se va a tratar, pero pues para tener una exposición clara, lo idóneo es comenzar haciendo referencia al tipo de proceso que se está desenvolviendo, tal vez un caso de legítima defensa, de homicidio, de incumplimiento de contrato, de violencia familiar, etcétera. Esto para que la exposición tenga una estructura lógica. Ahora bien, posteriormente el abogado debe abocarse o podría abocarse a la exposición del elemento fáctico de la teoría del caso, es decir, a la narración de los hechos, los cuales deben ser contados en forma de historia de una manera clara, como ya lo habíamos referido, sin ambigüedades, de una manera cronológica para que tenga una estructura lógica esa narración, es decir, cómo transcurrieron o cómo ocurrieron los hechos a lo largo en el transcurso del tiempo. Y también debe ser breve, se recomienda que sea breve para no aturdir al juzgador, porque hay que tomar en cuenta que el juez ya cuenta con el expediente y sabe cuál es el contenido del mismo. Entonces se recomienda ser breve pero persuasivo, es decir, que el abogado pueda exponer esta teoría de una manera
clara, cronológica y convincente, es decir, generar en el juzgador ese ánimo de que cuenta con los elementos probatorios necesarios para demostrar la veracidad de los hechos y, por supuesto, acreditar la procedencia de la acción que está siendo promovida durante el juicio. Esta teoría fáctica o este elemento fáctico será expuesto por el fiscal, por ejemplo, o por la parte actora, o bien por el abogado defensor o la parte demandada, dependiendo el tipo de proceso que se esté desenvolviendo. Tal vez podría ser un proceso penal, un proceso civil, un proceso familiar, etcétera. Además, en la exposición de estos alegatos de apertura se debe hacer referencia, o se recomienda al menos hacer referencia al elemento probatorio, es decir, cuáles son las pruebas que respaldan cada una de las proposiciones fácticas que se mencionan en la historia. Dicho en otras palabras, pues el abogado que esté exponiendo estos alegatos de apertura tendrá que referir las pruebas que se relacionan con los hechos que fueron narrados anteriormente, conforme a esta estructura que se propone, y mencionar al menos cómo estas pruebas acreditarán esos hechos, para que no solamente se cuente la historia y entonces simplemente enlistar las pruebas y con eso sería suficiente, no, sino respecto de cada prueba, pues mencionar qué hechos de los narrados anteriormente se van a demostrar, no nada más enlistar las pruebas o simplemente mencionarlas, porque insistimos, lo que se busca es generar un impacto convincente en el juez, y para ello, pues también lo que se busca es que el juez conozca qué es lo que se pretende demostrar con cada prueba. Y también se propone que en esta narración de los alegatos de apertura se haga referencia a la teoría jurídica, es decir, el abogado debe mencionar aquellas disposiciones jurídicas que soportarán la teoría del caso, ya sea por parte del fiscal, de la defensa, de la parte actora, de la parte demandada, es decir, cuáles son los preceptos jurídicos que resultan aplicables a ese caso concreto, aunque a sabiendas de que el juez también es perito en derecho y que precisamente con motivo de sus facultades jurisdiccionales es quien se encarga de aplicar la ley a ese caso concreto, pero pues independientemente de ello, eso no representa un impedimento para que las partes en el juicio puedan hacer referencia a los hechos jurídicos o invocar, los preceptos jurídicos que resultarían aplicables al caso concreto. Y pues bueno, para cerrar esta exposición de los alegatos de apertura, pues se recomienda realizar una petición, por ejemplo, que se le imponga al imputado una pena, o que el demandado sea condenado a la pérdida de patria potestad, o que sea condenado el demandado al cumplimiento forzoso del contrato, etcétera, para cerrar con esta estructura lógica de los alegatos de apertura, porque precisamente las partes buscan algo durante el proceso, ya sea el cumplimiento de su pretensión tratándose de la parte actora o de la parte acusadora en el proceso, o bien podrían buscar una situación contraria, es decir, una declaración absolutoria por parte del juez tratándose de la parte demandada o del imputado en un proceso penal. Y pues bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Pueden ustedes apreciar en la pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo, y una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y además activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.